en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre. Tuve una buena experiencia con su hermano mayor, me gustó mucho la escuela. Nunca había tenido la problemática de la lengua de signos, pero en la escuela que estuvo, en la escuela pública, en la escuela infantil del consorcio, no tuve buena experiencia, puesto que no querían aprenderla. Y para María resultaba imprescindible, porque no tenían implantes ni en ese momento nada de nada. Y entonces decidí buscar un sitio donde sí se pudieran comunicar con ella. Girando siempre en un lugar. Pues se han cumplido de más. O sea, yo simplemente esperaba que asignaran en la clase de María, por ejemplo, se asignando a la escuela. Simplemente los signos de María, que fueran aprendiendo al nivel que aprende María o que va aprendiendo, al contrario, van mucho más avanzados los profesores que los propios padres y la niña. Y bueno, pues que va sobrado. Las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende. No lo sé, pero la intención por lo menos es buena. Hay profesoras que tienen a los niños en abellinas y los niños signan y las madres están aprendiendo a signar, por lo tanto son profesoras de allí, lo están utilizando ya. O sea, la expectativa es muy buena. Yo espero que sea pues, igual de buena que aquí o por lo menos que haya actitud y luego ya pondremos los medios. Depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Y la única forma de descubrir la lengua de signos. Por lo tanto, pues me puse a indagar en ello, la familia en contra totalmente, por el prejuicio de que no conseguiría hablar nunca si hablaba en signos, se retrasaría en el habla. Y bueno, ahora se están dando cuenta, pero ya la niña tiene 3 años y la apuesta pues, fue realmente de sus padres nada más. No tuvimos a nadie a favor, ni precedentes, ni nada, más bien todo en contra. Pero bueno, ahora ha llegado a este punto y es curioso que ahora sí lo solicita la familia. Como ven que signa, que vamos a la playa, que no lleva el implante, que cuando se baña no lleva el implante, cuando duerme tampoco, pues lo ven que ahora es necesario. Duerme en su casa, se levanta por la mañana y no saben cómo decirle que vayan a desayunar, que si quiere horquillas, qué ropa quiere ponerse. Entonces ahora sí lo ven necesario. Se dan cuenta de que es muy útil, pero hubo que llegar a este punto, solos. Fui a la Federación de Sordos y me aconsejaron, bueno, me dijeron que tenían cursos, hice el curso básico, mi marido y yo, y fui también a COPROS, que es de apoyo al sordo, en Coruña. Ahí nos aconsejaron el bimodal. La verdad está todo un poco confuso entre bimodal, lengua de signos, bastante confuso, pero yo quise conocerlo todo y después decidir. No me dejé influenciar ni por uno ni por otro. Entonces intenté pues, conocerlo todo. También está la palabra complementada, que también fui a clases de palabra complementada. Al final me decidí por la lengua de signos porque es lo más, para mí es lo más práctico. Son todo variaciones, más o menos, el bimodal y la lengua de signos son una variación, pero no es útil a la hora de, si no tiene el implante, de comunicarse con frases largas, una conversación es más complicado. La verdad, al principio son solo signos, la estructura poco importa. Lo que importa es comunicarte con tu hijo, que tiene 6 meses, y a partir de ahí intentar comunicarte con él. Eso es lo más importante. Y hice un curso, la PAX-PG. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos. Es abrirle las puertas, porque evidentemente ella muestra es una niña con una discapacidad y una familia que necesita que se le acoja. Eso es lo primero. Segundo, el problema, ¿cómo vamos a ayudarle nosotros si no tenemos ni idea de lengua de signos? La propia familia me ofrece la ayuda de presentarme a María, en este caso María Bau, del grupo Griles, y ella es la que nos empieza a formar en lengua de signos. Y gracias a ella también descubrimos de que no solo íbamos a aprender lengua de signos para María, niña con discapacidad, sino para todo el alumnado. En segundo lugar, mi miedo es cómo se lo va a tomar el personal.
porque no solo el personal, no solo soy yo, el personal tiene que estar dispuesto a horas de formación y a poco ir introduciendo la lengua de signos en el día a día. Afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar. Las familias se lo toman bien, pero yo sinceramente pienso que se lo toman bien porque, claro, es ponerse en la piel de una familia que tiene un niño con una discapacidad, sin pensar en los beneficios que eso va a conllevar en la utilización de la lengua de signos a sus propios hijos. Yo creo que con el paso del tiempo y como cada vez tenemos más instaurado el tema de nuestro proyecto plurilingüe en el que la lengua de signos ocupa el mismo lugar que otra lengua, se dan cuenta día a día de los beneficios que ello conlleva. Para el futuro con el corazón. Pues una posibilidad de poder integrar a los niños con discapacidad pues que puedan comunicarse. Bueno, pues lo primero fue que era una magnífica idea, que había escogido muy bien la guardería. y sobre todo fue ponerme en el papel de la madre de María, porque creo que es una idea que ayuda a la integración de María de una forma buenísima y la verdad es que me gustó muchísimo, y luego todo lo que sea aprender más a más, pues todo es bien recibido. Pues nos pareció una idea estupenda. Es el modo para que Carola o cualquier otro niño aprenda una lengua a partir de una temprana edad. Y también nos parecía la verdad es una idea muy buena para que Carola o otros niños puedan relacionarse con esta compañera con deficiencia auditiva, eliminar barreras de comunicación de cualquier tipo. Enseguida empezó a asignar cuando aprendió los colores. Y sí que hizo uno muy rápido, antes de hablar y de balbucear casi, que fue el de comer, el de hacer así. Entonces cuando poníamos la mesa en la comida y se ponía, pues yo qué sé, el filete o cualquier cosa que ella quería, lo primero ya era hacer así. Y bueno, lo hizo muy rápido, la verdad. Creo que es más fácil incluso que empezar a hablar para ellos determinados signos. Pues sí, el primer resultado que vimos es que antes de adquirir el lenguaje, ella conseguía expresar a través de expresiones corporales, valga la redundancia, cualquier cosa que necesitaba. Ya ahora que nuestra hija habla, empezamos a detectar que consigue utilizar ya signos de la lengua de signos, ¿no? Como por ejemplo si le preguntas ¿a dónde va mamá o a dónde va papá? Pues mamá va a trabajar. Sé que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Sí, claro, para que puedan comunicarse entre ellos y así ser más fácil. Sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas, porque les ayuda a comunicarse, les apoya mientras están aprendiendo a hablar y todavía no son capaces de comunicarse, y les hacen entenderse, con lo cual a los niños eso siempre es beneficioso, porque les entendemos. El problema es que nosotros también tenemos que dar ese paso como padres, y ahí es una asignatura que no es culpa de Abelliñas, es culpa de las jornadas laborales, pero eso sería realmente lo ideal. Sí, nos parece muy beneficioso. Primero, porque al hacerlo a tan temprana edad va a ser más fácil para ellos, lo harán de forma más natural. Y segundo, pues porque es una lengua más, entonces nos parece muy interesante. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Pois foi algo totalmente inesperado. Hai cousas que hasta que non che tocan de cerca, pois non te plantexas. Pero bueno, cando chegou este caso a nosa escola, abriuse un novo camiño. O meu maior medo era que María iba a estar na miña clase. Entón eu tiña medo de non poder comunicarme con ela, que ela non estuvera a gusto e que non se relacionara cos compañeiros. Pero bueno, isto xa se viu que era algo totalmente infundado, porque desde o principio foi moi ben. Bueno, la primera sensación fue el miedo a lo desconocido y a no saber hacerlo bien. Y la primera sensación que se pasa es los prejuicios acerca de la lengua de signos, de si eso será un impedimento para que los niños produzcan de forma oral. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue inseguridad, a no ser capaces de enfrentarnos a este gran reto.
Los miedos que me surgieron fue el no ser capaz yo misma de ser capaz de transmitir todo lo que nos iban enseñando y de que ellos fueran capaces de adquirirlo. Ao principio sí que foi bastante traballo, porque tú tens que iniciar nunha nova lingua, iso leva tempo, e ese tempo sale do teu tempo libre, pero bueno, as clases son super amenas. Eu creo que o máis engorroso foi preparar todos os materiais que se necesitan para traballar cos nenos, pero unha vez levado a cabo, todo moi ben. Supuso mucho trabajo por parte de todo el equipo, mucha implicación a nivel personal, porque se trataba de una formación fuera de las horas de trabajo, pero bueno, enseguida nos motivamos y bueno, arrancamos y ahora no paramos. Y bueno, mucho más fácil de lo que yo pensaba, mucho más bonito de lo que yo me imaginaba, vamos, encantada de la vida. Fueron muchas horas de trabajo fuera de la jornada laboral porque teníamos que cambiar todos los carteles que teníamos en el aula, de los días de la semana, todo ponerlo en imágenes que ellos fueran capaces de identificar a través de signos, y el trabajo fue duro, fue difícil porque nunca sabes cómo enfrentarlo y no teníamos adquirida la agilidad necesaria para poder transmitir nosotros, para poder hablar en lengua de signos. Os nenos teñen moitísima máis facilidade que a nós para adaptarse ás novas situacións. Dende sempre reaccionaron moi ben con María, relacionaronse con ela desde o principio e a súa relación é estupenda. Eu penso que a partir do primeiro trimestre xa empezaron a comprender o que eu lles dicía en lingua de signos e despois pouco a pouco foron animando eles a asignar. Bueno, como tutora del aula de bebés, tengo que decir que los resultados fueron espectaculares y fueron muy rápidos. Por ejemplo, el caso de una niña de 8 meses que un día de repente me dijo quiero dormir. Y la emoción profesional de poder satisfacer sus necesidades y eliminar esa barrera de comunicación, bueno, sin palabras. Los niños con el primer contacto pues estaban sorprendidos porque claro, ellos las canciones las tenían adquiridas con una serie de gestos que nosotras utilizábamos pero que fueron cambiadas por signos y pronto se vieron avances, sobre todo por las canciones de los días de la semana y la agilidad con la que ellos fueron capaces de comunicarse. Pintarse la cara color esperanza, Na miña opinión son todo beneficios, nada negativo. O ano pasado estaba no curso de 1 a 2, e nesa idade os nenos ainda non se comunican moito verbalmente, entón para eles foi unha axuda poder expresarse de outras formas e que os comprenderan. No ha habido nada negativo, al contrario, todo mucho más positivo de lo que esperaba y sí ha sido muy beneficioso porque para ellos es un enriquecimiento visual, cognitivo y bueno, en todos los sentidos, y además es una lengua más que no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar y entonces no puedo decir nada negativo, todo positivo. A verdade é que eu ao principio non tiña unha opinión clara, era como un tema que non estaba familiarizada e polo tanto tampouco tiña prexuicios. Despois sí que vin que había persoas con prexuicios á hora de usar a lingua de signos e eu creo que son totalmente infundados. O que sí que me gustaría comentar é que nos nenos non hai barreiras de comunicación. Entras na miña clase e son todos iguais. Totalmente, totalmente. Esos miedos y esos prejuicios del principio, nada, enseguida desaparecieron y bueno, ojalá se extienda a más escuelas y a más coles porque los resultados son espectaculares. Totalmente, se fueron todos los miedos y vemos que sí que somos capaces de afrontar este gran reto. Pues mucha ilusión, la verdad, porque así pude combinar mis conocimientos en lengua de signos, ya que hice el ciclo de interpretación, con mi trabajo actual que en la educación infantil. Realmente es la experiencia de ver cómo las barreras de comunicación, las posibles barreras que podía tener la alumna sorda en nuestra escuela, no existieron, y por otro lado la capacidad de los niños del avance en la lengua oral. Empezaron a asignar
muchos empezaron a asignar antes que hablar. Hola, soy Sandra, soy la profe de inglés de Avellinas, hice filología inglesa y absolutamente sí, ayuda muchísimo en el aprendizaje del inglés, puesto que tú refuerzas con tus manos las órdenes, lo que le vas diciendo a los niños, lo refuerzas aparte del idioma, con las manos. Y ellos también se pueden comunicar cuando no son capaces de utilizar la lengua, utilizan signos y es absolutamente muy positivo. Es una lengua muy intuitiva y muy fácil de usar. A veces no hace falta que sepas lenguas de signos, ya te sale directamente. Rain. Hay cosas que aunque no aprendas, aunque no sepas lenguas de signos, salen. Los niños lo saben hacer. Down. Hay cosas, yo aprendí ahora lengua de signos, pero coinciden. Algunos signos que haces coinciden. No sé, por ejemplo, cuando repasamos los colores, alguno no sabe decir green and say. Muy bien. Este año dimos un gran cambio dentro de nuestro proyecto al proyecto plurilingüe y la lengua de signos ocupa el lugar de una lengua más y lo seguirá haciendo.